Bien, se adelantó acá. Ahí estamos. Ahí se ve, ¿no? ¿Se escucha bien también? Sí, Pato, se le escucha bien. Sí, se escucha pastor. ¿O se escucha también? Bien, bien. Ahí seguimos. Decía que, por ejemplo, países como Arabia Saudita, Turquía, ¿no? Irán o Arabia Saudita, bueno, y hay otros, se definen como islámicos. Eso es donde yo le compartía que donde no ha entrado el laicismo para nada. Entonces, el Estado, el gobierno, tienen leyes para salvaguardar la religión de ellos, ¿sí? Y eso lleva un poco al fanatismo. Bueno, no hay muchos alumnos, pero en el otro grupo habíamos compartido, alguien compartió sobre el tema del fanatismo religioso. ¿A qué es un fanatismo religioso? ¿Cómo es que alguien, aparte de una cosa, bueno, una secta por ahí, inofensiva, que están por allá su grupo, pero otra cosa es cuando ya llega al fanatismo religioso, ¿no? Como estos grupos que por causa de que ellos tienen el poder político y a través de ello muchas veces el poder económico. Y eso en lugar de ayudar a bien, ayuda a mal por causa de ese orgullo que entra en el ser humano, ¿eh? De sentirse dueños, sentirse reyes. Entonces, no hay tolerancia hacia los que creen diferentes. Y ellos comienzan a maltratar, ¿sí? A maltratar. Y no solamente que le hacen bullying como en el colegio joven, sino que ellos maltratan, persiguen. eh, Hay casos donde los han asesinado solamente por la fe de ellos. ¿Eh? Esto que son con el Estado Islámico. Pero hay que diferenciar de los islámicos, los musulmanes, que no son todos así. Entre ellos hay un grupo de fanáticos religiosos, se les llama extremistas, grupo de extremistas. Entonces, ellos son los que andan armados y están constantemente persiguiendo a los cristianos, a los pastores, de distintas maneras. Más bien la otra línea de musulmanes, ellos inclusive hasta están en contra de estos extremistas, porque ellos ven eh, cómo a sangre fría maltratan, golpean o hasta asesinan. Entonces, otra línea, ellos tampoco están de acuerdo de esa forma. Ellos mantienen su religión, defienden su religión, pero ellos tampoco están de acuerdo de esa forma abusiva que inclusive se ha comentado de que por causa de ese grupo de extremistas y que ellos ven que ellos predican equivocadamente, según ellos, su religión, así que muchos se han salido de allí, muchos se han convertido al Evangelio por causa del pésimo testimonio de estos grupos extremistas, ¿sí? En algunos países se dice que no es el Estado o no son las leyes del Estado, porque el Estado, según su ley, como que ellos permiten, hay cierta libertad, ¿sí? Pero, ¿quiénes son los que persiguen en esos países? Son los familiares. Qué interesante. Acá los extremistas ya no es el Estado, sino que son los mismos familiares que ellos atacan, persiguen con toda su fuerza para que las personas no se aparten de su religión. No sé si ustedes han visto la película cristiana muy buena esa llamada Dios no está muerto.
La uno, Sí, sí, tú sí solo. Mano Trujillo, Javier, ¿lo vio o no? No la he visto, pastor, me lo van a pasar, por favor. Sí, está en YouTube. Te pone en YouTube o también está en Netflix, ¿no? Bueno, aquí lo busca, ahí está. Ya, Dios no no, está no. muerto, uno, la uno, porque está dos, tres. Y ahí, por ejemplo, muestra una parte donde una estudiante, que sus son de familia musulmana, su papá, eh, y cómo cuando ella se convierte al Evangelio, y ella lo estaba siguiendo a escondida, pero el hermano pequeño lo descubrió y le cuenta al papá, y el papá viene, la castiga y la echa de la casa. Es terrible, ¿no? Y eso es una realidad, ¿sí? Donde ya no es acá el Estado, sino la misma familia es la que persigue, ataca. Yo siempre me acuerdo de un testimonio de que contaba, pasó también en Corea, cuando comenzó el Evangelio y empezó a expandir. Hoy es una iglesia muy grande, muy poderosa, pero sí, en su mayoría eran budistas. Las familias coreanas eran budistas. Entonces, un pastor misionero en Argentina, se llama Hon Chel Ring, era nuestro amigo, nuestro pastor. Entonces nos compartió un testimonio interesante. Y él decía que de una joven que se convirtió, una adolescente, era tal la conversión que ella por nada dejaba de ir a los cultos, ¿no? Así los padres la amenazaban, le prohibían que vaya, ella era igual. Entonces, ¿qué hizo el padre cuando desobedeció? Dice, cuando llegó a la casa la castigaron, le pegaron por desobedecer. ¿Y qué hizo el domingo siguiente? La chica fue igual. Entonces los padres dijeron, no funcionó el castigo, ¿qué vamos a hacer? Le dijeron, como ahí hace 12, 15 grados bajo cero, hace mucho frío, entonces nadie jamás puede andar la gente descalza. Entonces los padres dicen que llegó el domingo, le escondieron el calzado a la chica, para que no salga y no vaya el domingo a la iglesia. ¿Y qué hizo la chica? Se fue descalza al culto. Uh. El otro día, para el otro próximo fin de semana, imagínense cómo pensaban qué hacer los propios padres, por Dios. Decían, ¿qué hacemos? Dijeron, bueno, vamos a raparle el pelo, ¿sí? Entonces le va a dar vergüenza y no va a salir con la cabeza rapada, no puede salir así. Y eso la chica se puso un pañuelo en la cabeza y se fue al culto. Así que no pudieron con ella y la dejaron, ¿sí? Los primeros que la perseguían eran las familias y la dejaron. Con el tiempo, la fe de esta joven hizo que el padre se convirtieran en ancianos de la iglesia, ¿no? Personas firmes, consagradas, sus hermanos, sus familiares. Importante la fe firme del creyente inamovible a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades. Muy bien. Israel es un estado laico. Interesante eso, ¿no? Lo de Israel, los judíos. Si bien se proyecta como religioso, sabemos que ellos son judíos, pero usted puede ir a Israel a pasear eh, y no va a perseguir jamás a los cristianos ellos, ¿sí? Tienen esa cultura, esa madurez, por así decirlo. El Estado es laico, a pesar que ellos creen en un solo Dios, tienen ahí los levitas, las leyes, lo guardan, pero el Estado y las leyes ellos separan, ¿sí? No por eso están persiguiendo. Bien, la India también es un caso parecido y también es un país laico, aunque su organización social y legislación están muy influidas por la religión. Ellos son hindú, ¿sí? Si bien el Estado es laico, pero ahí todo el mundo profesa eh, la religión de ellos. En estos casos están influidos en buenas medidas por el
componente étnico de sus religiones mayoritarias. Eh, el Perú, a ver ahí para participar un poco, los hermanos que están. Perú, ¿es un estado laico? ¿No es laico? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mm, Yo Bueno, considero, pastor, pastor, ¿Cómo? bueno, yo considero que sí, claro que tiene como religión oficial la católica, pero te permite la libertad de expresión y la libertad de religión, de creencia. Bien, bien. ¿Qué más? sí, somos un país laico, sí somos. Hecho de ello es porque eh, la religión católica es la oficial, pero en los censos cuando se ve, eh, refleja también otro índice de otras creencias. Pero lo más eh, que resalte cuando un país es laico es que la, el Estado, el Estado subvenciona todo lo que se refiere a la religión oficial, lo que es los católicos romanos, ¿no? Sí, Por ejemplo, un sacerdote tiene ciertos beneficios en los pasajes sí, aéreos, en las líneas, eh, cuando van a comprar un bien para la Iglesia Católica Romana, tienen eh, ciertos privilegios. Incluso en sus pagos, los mismos sacerdotes tienen ciertos beneficios en la misma SUNAT, en la misma SUNAT, en el mismo registro público, presentando ellos o acreditando su, su, eh, su credenciales que ellos reciben, tienen ciertos beneficios que a diferencia de nosotros como evangélicos, aún no llegamos todavía en ese, eh, a gozar de esos privilegios, ¿no? está bien, mi hermano César, muy bien, Trujillo, bien, bien. Pastor. Entonces, sí, a ver. No, no, quería acotar algo, pastor. Si bien sí es un Ah, estado laico, Rivera. pero sí, creo que igual, como mencionaban nuestros hermanos, también la Iglesia Católica tiene ciertos privilegios, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cardenales, ellos tienen una subvención mensual, ¿no? Que es de parte del Estado. Sí, Eh, pero igual, por ejemplo, también el tema de que las iglesias o el tema de los locales, ¿no? Estas iglesias grandes, todo es subvencionado por el Estado, ¿no? A diferencia de la iglesia evangélica que tiene que levantarlo por sus propios medios. sí. No, no está del todo separado, creo yo, ¿no? Es un Estado laico, entre comillas, pero igual esa separación no se ha dado totalmente, ¿no? Bien, bien. Bien, Rivera, muy bien. Sí, eso es. Eh, eh, sí se avanzó, por supuesto. Perú es un país que se ha desarrollado en esa área y no hay una persecución contra los distintos credos. Pero el laicismo, como dice ahí, no se completó, porque no debería profesar una religión oficial como la católica, y ellos lo profesan. Ellos tienen, la Iglesia Católica, ese beneficio, ¿sí? Ese privilegio que además no lo tenemos, ¿sí? Y como eso, por ejemplo, usted va en todas las ciudades, regiones, junto con la municipalidad, está la Iglesia Católica en el mejor lugar. Le dan a ellos el mejor lugar, y se lo construye el Estado mismo lo.
le dan, inclusive, lo poco los pastores veíamos cuando nosotros recibimos alguna donación de afuera, tenemos que pagar todos los impuestos, todas las leyes, y la Iglesia Católica cuando recibe una donación de afuera, ellos no pagan ningún impuesto, ¿no? Es injusto realmente eso, pero ahora, eso tiene, yo digo, ¿alguien está hablando o no? ¿O es una... Ah, no, no, nadie. Ya, alguien por ahí te ha encendido algo. Tiene sus pros y sus contras, porque no afecta tampoco el crecimiento. Acuérdense que cuando eh, se le da cierto privilegio del Estado y hay cierto compromiso, es decir, al yo recibir de ellos ese beneficio, también yo le tengo cierto compromiso con ellos, de bendecir lo que sea a ellos, ¿no? No tengo tanta autoridad para protestar en lo injusto, lo que está mal. Desde que la Iglesia, con el catolicismo, entró en relación con el Estado y tuvo sus privilegios, eso más bien hizo que la Iglesia se enfriara y se acomodara con el Estado. Se mundanalizó. Otro dice, se enfrió, se apagó. Se apagó ese fuego por la evangelización, claro, porque como no tiene necesidad, está acomodado con el Estado, entonces, esa es la gran contra. Por eso, en realidad no hay que pensar que eso nos perjudique, por un lado, viéndolo por un lado, eh, porque nosotros luchando, buscando, y de acuerdo a la gracia y la bendición de Dios, también podemos construir, llegado el momento. Eh, por otro lado, eh, se está trabajando. Hay hombres de Dios consagrados y que son gente muy preparada que está desde el gobierno trabajando con las leyes contrarias a que se pueda llegar algún día a lo que se llama igualdad, ¿sí? Lo que tenemos acá es libertad religiosa, pero no hay igualdad religiosa. Así como eso se ha logrado, por ejemplo, en Chile. En Chile hay igualdad, ¿sí? Así como los sacerdotes y las monjas tienen el libre acceso, por ejemplo, a los hospitales. Allá también es igual. Las iglesias evangélicas también, normal, ellos se ponen sus uniformes, tienen libre acceso para tener ministerios en los grandes hospitales, en las cárceles. Igual que un sacerdote, igual que un cura, ellos no necesitan ningún carnet, un permiso especial, tienen libre el hecho de pertenecer a la iglesia evangélica tal. Allá se logró, porque como creció mucho la iglesia evangélica en un tiempo, entonces se logró cambiar esa ley. Acá, por ejemplo, nos compartieron los pastores que es lo que se ha logrado en Perú por ahora, y creo que eso lo firmó el presidente Alan García en su tiempo. Sí. Él era amigo de un pastor, no me acuerdo el nombre de ese pastor. Entonces, cuando se hace, cuando el presidente anda, entonces él eso se llama tiene un nombre. Entonces va él y escucha la misa. Tadeus. También el presidente obligatoriamente a la iglesia evangélica, ellos eligen, y escuchar el culto y escuchar el mensaje del pastor. Por ejemplo, dice que Ollanta Humala, cuando él asumió, él no quiso ir a la iglesia evangélica, pero como que quedó eso como ley, quedó establecido, entonces él tuvo que ir por obligación. Es interesante, ¿no? Son cositas que a veces se ha logrado y se siguen ahí luchando, batallando a través de estos medios, como alguien diciendo por ahí que nos representan, ¿no? Que es la CONEP. Es la CONEP y hay otra agrupación más acá en Perú, ¿no? Que agrupa a los evangélicos. La CONEP es una. Hay otra también. El concilio, pastor, concilio de pastores, concilio El, de iglesias evangélicas. el Concilio de Iglesias Evangélicas. Sí. Son esas dos nada más, ¿no? Sí, de esos dos organismos fuertes. Ah, ya. Pastor, siempre acá en Perú se estila, cada 28 de julio, antes Sí, de la acción de gracias,
desde el tiempo de sí. Alan García, en la iglesia evangélica se hace la acción de gracias. Ah, la acción de gracias. Sí, y Sí, el sí, sí. culto de acción de gracia. Esta vez lo tocó a la iglesia Pentecostés, me parece, pero siempre lo hacían en la alianza, los gobiernos anteriores. Entonces, donde la CONEP, el concilio, define, entonces ahí se realiza la acción Ah, de ya. gracias. Y van todo el presidente con todo su gabinete, las altas autoridades. Ellos Al día siguiente participan. sí, al día siguiente van a la iglesia católica romana, para la iglesia del Tedeo. Ah, el Tedeo, sí. Ah, ya, ya, Sí. ya. Entonces, de Eso ahí se ya se llama el dirigen a Tedeo. la parada militar, se dirigen. Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces, en ese aspecto se ha avanzado un poco, Un poco se avanzó, pero, sí. pero la otra parte que ustedes están comentando es que la iglesia, digamos que se ha casado con la política en el Perú. Sí, Y eso también le ha traído un desprestigio muy grande, desde claro. empezando de, si podemos hacer un recuento, desde empezando de Fujimori, Sí, con señor Landazuri, todos ellos, sí, y esta vez ya la misma Iglesia Católica no ha soportado lo que el gobierno pues está haciendo, ¿no? Y ha tenido que desde su misa del Tedeo, ha sido sí. muy fuerte, muy crítico con la política Ha de sido gobierno. fuerte, sí, Parece que sí. quiere hacer quiere deslindar, Parece, sí. parece Sí, que quiere sí. deslindar Sí, por el sí. abuso de autoridad, porque hay una investigación que está yendo en curso por lesa humanidad a la señora Baluarte. Y entonces Sí, la iglesia, muy, muy sabia, como siempre lo es, ¿no? Quiere deslindar, quiere hacer, ¿no? De que no tiene culpa en ello, pero lamentablemente ya los hechos sucedieron, pues. sí, sí, sí. Es verdad, exactamente. Están para que no solamente bendiciendo últimamente. Claro, porque al extremo se ha ido, pues, ¿no? Con el tema de la corrupción, el Estado, cada presidente preso, uno y otro, pues tiene que levantarse una voz de protesta, ¿sí? Y lo están haciendo. En ese sentido, también yo siempre digo que acá en Perú, a causa de la fuerza que aunque la Iglesia Católica, hay ciertos beneficios, no todo es malo. Por ejemplo, en Argentina ya hace tiempo se legalizó, por ejemplo, el aborto y otras leyes malignas. En cambio, acá en Perú no se ha logrado, ¿no? Y un poco la fuerza siempre ha sido la Iglesia Católica, que tiene aún fuerza en ese sentido, de impedir ciertas leyes que van en contra de la familia o el matrimonio, esas cosas. Entonces, en ese sentido, es interesante, ¿sí? Es Pastor, interesante, sí, yo quería hacer justamente con respecto a eso, quería hacerle. Eh, sí, ¿Qué relación, qué relación entonces en todo caso encontramos con el laicismo, con la libertad religiosa, o en todo caso con la libertad de pensamiento? Y si cuán peligroso de repente puede ser en todo caso esto, porque si decimos hay libertad de religión, o sea, libertad de credo, ¿no? Yo puedo creer una cosa, puedo creer otra cosa. Y alguien también puede levantarse y decir, "Pero yo no creo en nada, ¿no? O un tipo de pensamiento, un tipo de creencia en esto. Ahora, por ejemplo, se levanta el movimiento LGTBI, por decir, ¿no? sí, O se levantan otros movimientos con otro tipo de pensamientos en la que consideran ellos la igualdad, ¿no? Si estamos hablando de igualdad religiosa, estamos hablando de igualdad de religiones, de pensamientos, entonces terminan ellos también proclamándose, ¿no? Y mencionando después de, por eso yo le quería preguntar eso, ¿no? Si, o sea, ¿cuál es la relación en todo caso, o qué busca en todo caso el laicismo, y cuán peligroso podría ser, ¿no? O no sé. Ah, Esa era. llegada a la igualdad, sí, por el tema de la... eh, yo digo, una cosa es la igualdad religiosa en cuanto al credo, ¿no? Es decir que el Estado no tenga ninguna iglesia oficial.
a la cual decir el Estado, por ejemplo, es católico en todo caso, ¿no? Entonces todavía el laicismo no se da. Entonces eso privilegia a ese grupo, ¿no? Aunque no persigue a los otros, pero le da ese privilegio. Entonces en ese estado. Pero en cuanto a las demás cosas, eh, bueno, lamentablemente lo que tú dices, es ese peligro también que se corre. Al ver igualdad y demás, como los países estos que se han logrado un laicismo total, y entonces también eso se aplica según las leyes y el tema de la familia, ¿no? Que la iglesia no tiene una fuerza para protestar desde el Estado. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo en la iglesia en Corea, Corea del Sur, Corea del Sur. El Estado es laico, no profesa ser evangélica, ni católica, ni nada. Pero el evangelio las iglesias evangélicas son grandísimas allá, y son muy respetadas por el gobierno, los pastores. Entonces estos pastores misioneros nos comentaban por qué, porque los pastores, los ancianos, han crecido juntamente con la nación cuando vivieron ellos en quiebra, en pobreza. Este, ellos también juntos trabajaron. Por ejemplo, dice que un anciano, hubo un tiempo que solamente dice que se sostenían con camote, solamente comían camote en todo el tiempo. Y un anciano de la iglesia descubrió cómo hacer que se mantenga el camote y no se malogre durante todo el año. Entonces el Estado le dio un premio, bueno, y cosas así que ellos aportaron y ayudaron, que han vivido esas crisis. Y ahora que el país hoy es una potencia, las iglesias también son reconocidas y respetadas. Aparte que también iglesias han crecido muchísimo, ¿no? Y es una fuerza ella popular. Por ejemplo, me decía un pastor coreano, eh, por ejemplo, ellos dicen, el día domingo es del Señor, es para ir al culto, dice, ¿no? Al culto, sí o sí. Y cuando hay elecciones, veo como acá en estos países, cuando hay elecciones, ese día no hay culto, ¿por qué? Porque el Estado toma ese lugar para hacer elecciones. Ahora, ¿qué hicieron los coreanos? Como la iglesia es grande, mayoría, entonces ellos lograron cambiar eso, que se declare el día lunes feriado, y que ese día haya elección. Pero el día domingo que no toquen, porque ese día es del Señor y para el culto. Ahora, interesante, ¿no? Yo pienso, esa es la forma que la iglesia cuando crece y tiene buen testimonio y permanece firme, influye en el Estado para bien. ¿Eh? No es que desde el Estado se imponga o se persiga, no, allí hay libertad, pero la iglesia ha crecido tanto, ¿no? Y que ellos se hacen escuchar. Eso también escuché en Brasil, que dicen, sí, no hay problema que salgan ciertas leyes maligna, pero desde las iglesias, los creyentes han metido congresistas también allá, han metido, entonces ellos también están peleando, haciendo oposición para que ciertas leyes contrarias puedan salir. Bien. Y otra, incluso la más importante, creo que es predicando el evangelio, ¿sí? Lo que el Señor nos mandó a hacer, y es lo que la Iglesia Católica, que le pasa cuando se oficializa algo y está acomodada, y a los niños de pequeño ya lo declaramos todo cristiano, entonces como que ellos no hace falta ya evangelizar, han descuidado. Los mismos líderes católicos se critican ellos, hacen una mea culpa. Y si nosotros hemos dejado de predicar el evangelio, de evangelizar en todo caso, hemos dejado de evangelizar. Y nosotros qué hacemos, evangelizamos todo el tiempo, ¿no? Evangelizamos a los católicos, a lo que se nos acerque, ¿no? A los testigos, a los mormones, no se nos escapa a nadie, ¿sí? Entonces, esa es la forma de pelear la buena batalla, ¿sí? Eh, Ganando a las personas, ganando a las familias para el Señor. Y cuando las familias
se convierten, ellos cambian y todo cambia. Las ciudades cambian cuando hay mayoría de cristianos. Escuché la vez pasada y me alegró mucho que en Cajamarca, dicen que en Cajamarca, no sé si alguien conoce Cajamarca aquí. No. No. Yo conozco bastante. ¿Conoces? Qué Sí, bueno. sí, en Cajabamba más que todo. Ujú. Me dicen que ahí la mayoría son evangélicos. Y cuando va entrando está lleno de carteles de texto bíblico allá, texto. Y es un hermoso lugar, es una hermosa región. Yo la verdad todavía no conocemos, pero estamos pensando en algún momento conocer. Sí, es bonito, es un clima muy, muy lindo. Muy lindo, sí. Dice que ahí, por ejemplo, creció muchísimo el evangelio. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana creció mucho allá. Qué interesante. Bien, entonces son las formas que tenemos que nosotros siempre combatir, batallar, no dejar de predicar. Dice, a Dios le agradó salvar por la locura de la predicación. Si podemos hacer obras sociales, amén, lo hacemos, pero eso no reemplaza la predicación del Evangelio, ¿sí? Ninguna cosa puede reemplazar. Bien, avanzamos. Eh, Vamos a ver entonces aquí los distintos tipos de religiones en su forma general, ¿sí? No es ateísmo, no es teísmo. Por concepto, primero vamos a ver por concepto teológico. Este tipo de religiones por concepto teológico. Eh, Acá se diferencian en la forma teológica, en la forma de conocer, de ver a Dios. Son muy distintas. Son grandes agrupaciones. Eh, Uno es el teísmo. ¿Qué es el teísmo? Es la creencia en una o más deidades. Dentro del teísmo distinguimos monoteísmo, religiones que afirman la existencia de un solo Dios. Las religiones monoteístas más numerosas son el cristianismo, el islamismo y otra más minoritaria son el judaísmo y otras. Cuando otros grupos nos puedan a nosotros no aceptarnos eh, como teístas por causa de que nos creemos en la Trinidad, ¿cómo le respondemos nosotros? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Una vez un testigo de Jehová me dijo eso, ¿no? Que ellos son monoteístas, dice, como los judíos. Pero ellos decían, los cristianos no, porque ustedes creen en tres, nosotros creemos en uno. ¿Qué le dice usted a esto? ¿Cómo le responde? ¿Que los testigos son monoteístas? Claro, creen en un solo Dios. Su error está en otras doctrinas, pero en ese punto está en lo cierto el chaparrón, dice. No, pero si ellos entendieran y vieran qué es el judío con respecto a su creencia monoteísta, no encajan. No, monoteísta es, acuérdense que es la existencia de un solo Dios. Sí. Esa es. Ellos eso lo afirman bien. El problema viene después. El problema es después. Sin embargo, Otras doctrinas heréticas. sin embargo, consideran que Jesús es el Hijo de Dios, como semidios. Ajá. Entonces ya no hay monoteísmo.
No, no, ellos no creen, por eso estoy diciendo, ellos nos acusan a nosotros de que estamos cerrados porque creemos que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Para ellos, Dios es el Padre. ¿Eh? Viéndolo así por arriba, ellos pareciera que tienen más razón que nosotros. Por eso me pregunto yo, ¿cómo le respondemos nosotros con nuestra doctrina trinitaria? Para pensar un poco, complicarnos un poco la vida. Nosotros creemos en un solo Dios. Amén. En un solo Dios que se manifiesta a través de tres personas, pero es uno solo. ¿Sí? Así que totalmente erróneo que puedan tildarnos de que no somos monolíticos porque queremos, son tres dioses, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, es un tema un poquito más largo, ¿no? Que lo van a ver seguramente cuando vean teología sistemática, y ahí un poco más se va a ampliar el tema, el concepto, cómo nació, por qué, dónde, cuándo, quién. Eh, Nosotros creemos así, ¿sí? No es que son tres dioses, es un solo Dios a través de tres personas. ¿Está bien? Por eso somos... ¿Está bien? Sí. Bien. Eh, los políticos, vamos a ver allá al costado los dualistas. En Argentina había uno que se postuló de presidente que se llamaba Dualde. Le llamaban dualistas, pero no es otro dualista acá, ¿no? Así como a los peronistas de Perón, le decían dualistas. Son aquellas religiones que suponen la existencia de dos divinidades opuestas y enfrentados entre sí, aunque solo uno de ellos suele ser merecedor de veneración por sus fieles, mientras que el otro es considerado demoníaco o destructivo. A ver, ¿a qué se le asemeja este dualismo? Que supone la existencia de dos divinidades opuestas y enfrentados entre sí. Eh, Recién temprano estaba hablando con un joven sobre el tema, creo que ellos están viendo en tercer año, teología, ¿no? Interpretación. Y tocaban el tema famoso de la guerra, ¿sí? ¿Escucharon hablar sobre la guerra espiritual? ¿Sí o no? No, Bien. Es ¿Cómo? pastor, puede ser en todo caso relacionado a Dios y Satanás cuando se le atribuye demasiado poder a Satanás, en todo caso, poder que Ajá, de muy paso bien. no tiene en todo caso, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Sí, no está mal, yo le decía a este joven, no está mal lo que ellos, de forma moderada, eh, intentan enseñar en cuanto a a la oración, de enfrentar seres, porque seres malignos, dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 6, donde no, nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra principados, potestad, es decir, no podemos negar, Jesús desde que él comenzó su ministerio se enfrentó al mismo Satanás, tentando, es decir,
Porque hay a veces dentro de los grupos evangélicos parecieran que negaran esa existencia, ¿sí? Y dicen, no, 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 como que ni lo quieren mencionar, como que parece que tuviera miedo de mencionar, ¿sí? Inclusive hay pastores. Acá la vez pasada eh, me llamó un joven porque tenía, dice, problema familiar de él. Parecía que eran problemas así con demonios, cosas que no lo molestaban. Entonces fue a buscar a un pastor. Y el pastor le dijo, vayan al pastor Melgarejo, dice, por mí, ¿no? Porque él es especialista en... Yo le dije, yo no sabía que era especialista, no sé por qué. Eh, yo le dije, sí, yo te puedo ayudar, pero el pastor también te pudo haber ayudado. Le digo, tú también, ¿tú cuánto tiempo eres creyente? Yo soy de hace 20 años y tú no puedes ayudar a tu hermano, ¿por qué no puedes ayudar? Es decir, todo creyente normal eh, puede orar por una persona que esté afectada, ya sea emocionalmente, psicológicamente o espiritualmente, o enferma. Podemos hacerlo sin temor. La palabra de Dios dice, os doy toda autoridad contra toda fuerza del mal y ninguna cosa le va a dañar. Para empezar, yo decir, la Biblia está llena de esas cosas, esos ejemplos. Pero a veces como que nosotros hemos dejado esa. Ahora, lo que yo quería mencionar acá es que se critica a veces muchos pastores no están de acuerdo con el tema de la guerra espiritual por ese peligro del dualismo, de que son como si fueran dos dioses enfrentados entre sí, ¿sí? Y como que pareciera que uno no sabe quién va a ganar. De repente, ganó el Señor. No es así como dijo aquí mi hermano Cristóbal. eh, es un enemigo feroz, maligno, pero el Señor lo ha derrotado en la cruz, una vez y para siempre. Dice Colosense, triunfando sobre él en la cruz. Lo despojó, lo despojó de todo aquello que tenía para acusarnos y condenarnos. El enemigo fue despojado y exhibido públicamente y Cristo triunfó sobre él en la cruz. Todo decreto que nos era contrario, dice el apóstol San Pablo en Colosenses, fue clavado en la cruz. Amén. Eso sí, lo que eso, a partir de ese fundamento principal, nosotros podemos enfrentar, orar a quien sea. Ahora, si no tenemos claro eso, bueno, ahí sí, es un problema. Es para temer. ¿Eh? Pues tenemos claro ese fundamento, no debería haber ningún problema de enfrentar a la hora que es decir, porque en el camino, el tema es eh, cuando nosotros estamos evangelizando, ¿sí? Estamos haciendo misión y llegamos a ciertos lugares donde nos encontramos, se cruzan el camino a veces estas cosas. Y no podemos salir corriendo, ¿no? Ahora voy a llamar al pastor tal que venga él porque yo no tengo. Tenemos que estar preparados, ¿no? Ustedes también como seminaristas, como hombres, yo sé que están sirviendo ya. Y de repente van a visitar a alguien y se encuentran que la persona de repente se manifiesta, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces eh, en Argentina, ¿no? De que fuimos a hacer una visita y de repente sale que la persona estaba, y se arma ahí un escándalo, pero no podíamos salir corriendo, ahí teníamos que enfrentar, ¿sí? Yo recién había terminado el seminario, estaba todavía nuevo, pero igual, este, dejé de lado uno como que al principio se asusta un poco porque uno iba para hacer una visita normal, compartir una palabra, orar por la hermana, ya se toma mate, ¿no? Tomar unos matecitos, nos reímos un poco y me voy a la otra casa. No, resulta que me estaba esperando una endemoniada en esa casa, fue terrible, estuvimos ahí. Pero la se liberó, ¿sí? La persona de esa se liberó completamente y ahí regresamos, ¿sí? Fuimos al otro lugar. Sí, a veces se presentan cosas así, hay que estar preparado. Bien, están los no teístas. Hay religiones como el budismo y el toaísmo que no aceptan o no reconocen la existencia de dioses absolutos
o creadores universales. Les otorgan funciones menores o muy específicas. Ah, acá sí se asemeja a lo que alguien mencionó por ahí a los testigos, ¿no es cierto? Porque si ellos no creen que Cristo es Dios o el Espíritu Santo, ellos que sí son como son en minúscula, ¿no? Entonces es una forma de en realidad del budismo, ¿no? Interesante eso. Muy bien. Nosotros creemos, por el contrario, en un solo Dios, creador de los cielos y la tierra, Padre Celestial, el único Dios. Muy bien. Manifestado en tres personas, Cristo, Espíritu Santo. Muy bien. Politeístas creen en la existencia de varios dioses, como el hinduismo o las antiguas religiones como la griega, romana o egipcia. Muy bien, avanzamos un poquito más. El panteísmo, ya saben, ¿no? Es la creencia del que el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. Según la historia, hubieron monjes que se han encontrado con Dios a través de la naturaleza. Y después ellos fueron criticados porque se han inclinado por el lado del panteísmo. ¿Cómo es posible que alguien que conoce a Dios, que ama a Dios, pueda convertirse sin querer, por mucha sutileza, en panteísta? Es decir, es posible. No es posible. ¿Eh? Acá la religión antiguamente que adoraban el sol, ¿no? El dios Inca. Ujú. Hasta ahora hay agrupaciones, ¿no es cierto? ¿Eh? Todavía. Inclusive hay símbolos, ¿no? Hay una fiesta que se celebra, ¿no es cierto? Al dios sol. Hace poco lo vi por las noticias. ¿Cómo se llama esa fiesta? El Interreime, 24 de junio. Ah, Interrail. interesante, a ver. ¿Y Sí. cómo es eso? ¿Esa es la adoración al sol o cómo es? Claro, para relatar un poco, viene pues del el Inca, ¿no? En Cusco, y lo hacen Sí, el Sacsayhuamán, que está allá en Cusco, y sí, hacen todo un escenario eh, de que ese tiempo, ¿no? Se adoraba al sol, se le daba de beber, sacrificio a la tierra, y ese es un ritual que lo hacen en forma de turismo, ¿no? Pero eh, ahí en el Cusco hay muchas iglesias evangélicas también. Si no también, es sí. algo tradicional, es algo que no se Ah, practica ya, ya. Como eh, religión, como religión, ¿no? Sino es algo que, porque tenemos al Cusco allá en claro. Machu Picchu, ¿no? Entonces, Ah, ya, ya, es ya. parte ¿qué te digo? De una Una fecha tradición, festiva. sí, Claro. sí, Antes era el 24 de junio, se celebraba el Día del Indio, el Día del Campesino. sí. Ahora ya se ha juntado ya el Día del Inti-Raymi, que lo celebra en el Cusco. Ya, ya. Entonces, en la zona de costa celebramos el Día del Campesino. Ah, ya. Velasco lo cambia, Interesante. ¿no? Primero, antes era el Sí, Día sí. del Indio. Sí. Velasco lo cambia, el Día del Campesino. Ah, ya, lo Claro, por cambió la por el de reforma campesino. agraria. Ah, ya, La tierra es interesante. la quien la trabaja y no la quien la posee, ¿no? Sí, sí, Entonces, escuché eso, sí. claro, ahora ya la currícula educativa ya ha cambiado, ¿no? Ha Sí, cambiado. ha cambiado, sí. Entonces el Día del Campesino se dice. Sí, sí, fue hace poco eso, sí. Interesante. Ya, así es. Es más bien es algo turístico, ¿no? Algo Exactamente. tradicional, cultural, no es que estén adorando al sol. Ujú. Pero sí, antiguamente sí se hacía eso, pues, ¿no? Claro, Lógicamente, así porque como, la religión es católica, pues, ¿no? Entonces ellos, de claro, así alguna manera. como México, pero los mayas, ¿ves? Los mayas también Claro, tienen mucha relación con Machu Picchu. claro.
Ah, ya, interesante. Bien, pero lo que yo decía, qué interesante que se llama la oración contemplativa, ¿no? Esto ha sido famoso San Francisco de Asís, habrán escuchado sobre él, ¿no? Que a través de la naturaleza, ¿eh? Lo han llevado a un encuentro con Dios, ¿sí? Y encontrado a Dios y han conocido a Dios a través de su contacto con la naturaleza, ¿sí? Los lleva a adorar en profundidad y que han cambiado sus vidas. Ahora, por supuesto, no se habla de que se ha convertido en panteísta San Francisco de Asís, pero hubieron otros que sí, que ya no solamente la naturaleza los llevó a Dios, sino que terminaron adorando la naturaleza, ¿sí? Es terrible a lo que uno puede llegar, ¿no? Cuando uno da lugar a ciertos desvíos, hasta dónde puede llegar. Bueno, solamente eso quería mencionar. Amén. Seguimos un poquito. También hay otros conceptos de religiones que no es por forma teológica, como hemos visto, forma teológica, ahora por forma de revelación. Antes teníamos un ratito. También se habla de religiones reveladas o no reveladas, ¿sí? Las religiones reveladas se fundamentan en una verdad revelada, de carácter sobrenatural, desde una deidad que indica a menudo cuáles son los dogmas en las que se debe creer y las normas y ritos que se deben seguir. Las religiones no reveladas no definen su origen según un mensaje dado por deidades o mensajeros de Dios. Por ejemplo, los mormones, ¿no? Que ellos se fundamentan en esa revelación que tuvo José Smith, que la plancha de oro y todas esas cosas, ¿sí? Una revelación extraña. Eh, Cuando hablamos de esta revelada, no estamos hablando de la revelación bíblica, eso es otra cosa, ¿sí? Totalmente diferente. Nosotros sí creemos en una revelación bíblica, una reforma bíblica, es lo que Martín Lutero, por ejemplo, trajo, ¿no? En aquel tiempo donde la iglesia había ido a ese extremo porque se desvió, dejó las escrituras, dejaron la palabra de él, la han cambiado por palabras del hombre. Entonces lo que él protestó justamente es eso y llamó a un volver a las escrituras, sí, porque él eh, recibió como una revelación de Dios de la misma escritura, descubriendo que la salvación en Romanos, ¿no es cierto? Cuando él estaba enseñando como profesor, que la salvación es por fe, es una gracia. Y se le abrieron los ojos. Entonces, sí, por supuesto, hay una revelación eh, bíblica de la palabra de Dios. En ese sentido, sí. Pero acá está hablando de una revelación extraña desde afuera y que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿sí? Eso, por supuesto. Bien. Otra clasificaciones de las religiones es por origen o familias. Las religiones se agrupan en troncos de donde derivan, por ejemplo, usualmente se aceptan que las principales familias de religiones son familia de religiones abrahámicas o semíticas, familia de religiones dármicas o índicas, indoeuropeas, iraníes, paganas, tradicionales, africanas, tradicionalmente. eh, Bien, así como originó el judaísmo, ¿sí? A través de la eh, familia, los patriarcados, ¿sí? Entonces dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Muy bien, estamos concluyendo entonces en este día, esta noche. Bien, vamos a orar para terminar, hermanos. No se olviden que el próximo martes entonces le toca exponer a nuestro hermano Julio César Cristóbal, le toca el tema del laicismo, ¿sí? Correcto, pastor. Él nos va a ampliar un poco más el tema, ¿sí?
tiene que sobrepasar a Josué Gastelú, que este hombre que expuso muy bien. A ver. Doctor, Sí, con respecto a las guerras espirituales, sí, eh, se está dando, está apareciendo otra vez, estos movimientos aparecieron hace años atrás y eh, eh, claro, en este aspecto yo vengo de la Iglesia Alianza y en ese entonces yo también aprecié de todo esto, ¿no? De las guerras, las liberaciones, todo. Creemos en lo que la palabra del Señor dice, pero no estoy de acuerdo también que se le dé se le atribuya poder al diablo, a los demonios, y ese es el extremo, lo que revisando en redes encuentro a veces de que todo bueno, no es liberación, todo exactamente, lo... Entonces, hay un peligro que como cristianos, sin inconscientemente le podemos atribuir poder a Satanás, y ese es el punto donde lo vemos liberación, exactamente. todo lo vemos, no, hasta se le puede atribuir omnipresencia, ¿no? Porque el demonio que ataca a mi hermano en Tingo María no es el mismo que me ataca a mí en Huánuco. Exactamente, exactamente. Entonces, hay que conocer mucho lo que es angelología para entender esto y poder entrar a reprender y hacer una liberación. Así es, así es. Sí, eh, la iglesia evangélica corremos siempre ese riesgo de los extremos, ¿sí? De un lado o de otro lado. Ese es el problema. Yo siempre tengo cuidado de no ir de uno y otro, eh, porque sí he visto grupos también que están en el otro extremo, de que ellos dicen, sí, creemos, pero en realidad parece que negaran, porque en el fondo no creen, no están creyendo y no practica, y si se da el caso no lo hacen, llaman a otra persona que venga, yo no estoy. Lo que yo voy es que hay que estar preparado para todo, si se diera. Pero sí hay grupos, como vemos a veces, que lamentablemente han ido al extremo también, que para ellos todo es, está resfriado, el demonio del resfrío, por ejemplo, ¿no? Una exageración, ¿no? O tiene un problema en la casa, el demonio que vino. Y es una forma a veces de justificar, ¿no? Porque hay cosas que alguien dijo, yo no puedo, ¿cómo era? Crucificar al demonio y echar fuera a la carne, ¿no? Ahí está. Lo que debo hacer es crucificar la carne y echar fuera el demonio. Entonces yo no puedo mis obras de las carnes reprenderla que salgan fuera, ¿no? Porque yo tengo que cambiar de actitud, debo arrepentirme nada más. No tengo que hacerme liberación. Y a veces pasa eso, hay personas que en realidad necesitan solamente corregirse, arrepentirse. No necesita que venga alguien que lo libere. Esos son los extremos que a veces lamentablemente. Bien, bien hermanos. Como decía entonces, en la próxima clase está nuestro hermano, entonces que va a compartir. Eh, ya sabe que no se suspende por lluvia, aunque está lloviendo allá en Huánuco, porque estamos por red, así que usted de su casa puede compartir, así que esa es la ventaja que tenemos en esto, ¿no? Que no se va a suspender por lluvia, podemos participar. Bien, para terminar a orar. A ver, allá las hermanas mujeres que no participan mucho, vamos a hacer la que ore. A ver, hermana Amén, Sol, amén. usted, a ver, para que ore para despedirnos, hermano, ¿sí? Reprenda a los demás. Ah, no, no reprendan. Sí, por favor. Bueno, hermano. Amén. Jesús, te amo. Gracias por este día. Gracias por ese momento que hemos podido escuchar tu palabra, que hemos podido compartir este hermoso momento donde hemos aprendido más acerca de ti, más acerca de las religiones. Gracias Jesús porque creemos que tú estás en medio de esta clase, creemos que tu presencia está cada día enseñándonos algo nuevo para poder conocerte mejor. Ayúdanos a seguir preparándonos, a seguir firmes en este seminario para poder ir y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te amamos. Te pido que bendigas
la vida de cada uno de mis hermanos que está conectado y los que no se pudieron conectar. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. 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 Muy bien. Bien, Pensaba hermano, que iba a entonces nos hacer liberación, estamos. hermana Sol. Sí. Y ya de verdad, espíritu de cansancio. De sueño, de sueño. El súbito de sueño. Oye, Bien. pastor, buenas noches. Un Buenas abrazo para noches. Que ustedes. descansen, Cuídense en su hermano. casa. Buenas noches, hermano.